libro con el que me encontré hace algunos días y me invitó a pensar los enigmas del cuerpo. Hay una frase al principio que dice: la belleza está en captar el enigma de la sombra. Es un libro que habla de luces y sombras. Es un libro que refleja la importancia y el valor que se le da a la luz en Occidente y el valor que se le da a la sombra en Oriente. Seguimos en Perdiendo el Tiempo Así. Estábamos escuchando la voz de Vanessa Plenkovich, sí, ¿no? Que es la licenciada en psicometricidad, que es nuestra invitada, nuestra gente de verdad el día de la fecha, que está acá de bienvenida a BCN Radio, que es parte del material que tiene que ver con el cuerpo integrado, que es una propuesta donde dialoga la psicometricidad con otras disciplinas y hace como una nueva visión de la tarea. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mati. Muy agradecida de estar acá. Gracias, ¿qué tal? Gracias por venir. Contanos un poco de qué se trata lo que estábamos escuchando primero y después vamos a Rizoma. Bueno, muy bien. Tiene igual todo que ver el podcast con el ciclo Rizoma. Tiene que ver con un momento particular de un proceso personal y con un momento de maduración profesional también, después de años de recorrer la profesión en varias en ámbitos de inserción, generalmente con niñas y niños y la clínica. Después de un tiempo empecé a sentir que por ahí quería ir virando para otro lado, y un poco lo ayudó este contexto que estamos atravesando a partir del mes de diciembre, que se venía un poco hostil y un poco oscuro respecto de los espacios para las perspectivas de salud, de educación. Entonces fue como, bueno, ¿qué hacemos estos 4 años para impulsar vitalidad, para abrir espacios de creatividad? Y entonces terminó de dar ese empujoncito el encontrarme con lo que yo quería hacer. Más allá de lo que uno, por supuesto, a veces no puede elegir, porque a veces no hay para elegir y uno hace y lo hace de la mejor manera. Pero yo sentía que era un momento para que yo me pregunte, ¿para dónde ahora? Y ahí surge una propuesta que es muy desde mi deseo. Claro, Cuerpo Integrado integra varias iniciativas, grandes propuestas. Una de ellas es un ciclo de diálogo de la psicomotricidad con otras disciplinas. Exacto. Que sería el ciclo Rizoma. Que mañana, sábado, tienen una charla. Sí, 18:30 tenemos una charla con un instructor de yoga que es psicomotricista también, compañero de camada. Nosotros somos primer camada de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y es importante mencionar en estos tiempos la fortaleza y la potencia de la universidad pública, así que con él vamos a compartir. No está viviendo acá, luego hizo su camino por el yoga, y Ero Lotz, que es la otra invitada, que tiene varios recorridos en temáticas de movimiento y vive en Merlo, San Luis, así que es interprovincial. Por Zoom, sí, me imagino. Claro. O sea, es dialogar la psicometricidad con yoga y prácticas de movimiento, porque ella hace otras cosas también, además de yoga. Este ciclo tiene varios encuentros, ¿no? Ya hubo otros más. Sí. ¿Cómo fueron? Está pensado en capítulos, recorridos, tramos de un camino que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y tuvo el primer capítulo, dialogó con el teatro y con las artes visuales. En el segundo con el lenguaje musical, músicos y docentes con los que hemos compartido también trabajo, y son amigos y grandes profesionales con los que da mucho placer hablar de esa manera rizomáticamente. En la pantalla pueden ver nuestros amigues toda la propuesta que está en el Instagram, lo pueden encontrar ahí en Cuerpo Integrado, buscan y pueden encontrar toda la propuesta. Pero vos recién nombrabas como que empezabas un nuevo curso, un cambio, un parteaguas en tu propio desarrollo profesional. Siempre fuiste así como venís ejerciendo. ¿De dónde venís y hacia dónde vas? Bueno, en principio todo arranca hace muchos años siendo profesora de educación física. Ejercí muchos años la profesión, que también agradezco y me ha dado mucho. Pero bueno, después estos saltos donde uno siente que, ¿y ahora qué más? Ahí aparece la psicomotricidad. Por suerte, justo se da la apertura de la carrera en la UNTREF, que por eso soy primer camada. Y empecé a trabajar. Es muy habitual en esta profesión iniciarse
en el área de discapacidad, porque es por donde se comienza y por donde más se conoce, pero la psicomotricidad atravesó distintos paradigmas a lo largo del tiempo y hoy por hoy tiene muchos campos de inserción, el educativo, la clínica, el sociocomunitario, y entre la clínica, a donde yo estoy yendo, que es a la terapia psicocorporal o terapia psicomotriz con adultos, sin necesidad de que tengan una discapacidad, que es un poco, hay otras personas que lo hacen, no somos la mayoría, entonces hay que impulsar que alguien que está incómodo con su corporalidad puede, además de ir a un psicólogo, puede ir a un psicomotricista a trabajar esas cuestiones. Qué oportunidad, ¿no? Conectarse con el cuerpo propio, digo, en la vida adulta. Totalmente. Justo pensaba un poco esto de quizás la diferencia entre cuerpo, corporalidad, y vos hablabas de la coyuntura y pensaba, bueno, ¿qué pasa en esto de que estamos tan a veces distanciados de la cabeza y el cuerpo? Totalmente. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo lo ves vos, reconectarse o qué Y es necesario? Es una de las grandes cuestiones. En general, cuando aparece un síntoma en el cuerpo, es porque algo se desligó. Algo que debería estar unido, integrado, se desliga. ¿Y de qué se desliga? De la posibilidad de que eso tenga palabra para la persona. Entonces, para dar un ejemplo que se entienda, ¿no? Tratando de llevarlo a algún campo. Uno va al médico porque, por ejemplo, tenés taquicardia, te duele el pecho. Entonces te asustas, vas al médico y el médico tiene sistemas de medición para ver si tenés algo, ¿no? Un electrocardiograma. Y te dice, puedes ir a tu casa porque la verdad que no tenés nada. Ahí estamos hablando del organismo. El organismo se mide, se cuantifica, el médico te puede decir a través de un estudio si hay algo o no hay. Después vos te vas a tu casa y el corazón te sigue latiendo fuerte y el pecho se te sigue hundiendo y hablas con una amiga y le decís, me dijo que no tengo nada, y ahí se abre otro campo que es el de, ¿y entonces qué te pasa? Y ahí ingresa ahí cuerpo integrado. Claro. Ahí ingresa cuerpo integrado. Que es, acerquemos la palabra a esto que en el cuerpo se hizo síntoma. Sería, no somos la única disciplina que se encarga de esto, ¿no? Pero sí, específicamente, nuestro objeto de estudio es el cuerpo y sus producciones, sus manifestaciones. Resulta interesante porque yo soy de esas personas que reasocia, y creo que la mayoría, psicomotricidad con el problema, no tanto lo psico, sino lo motriz. Claro. Como siempre asociado a problemas notorios en la motricidad. Uh-huh. Imagino tanto la fina como lo grueso. Claro. Uh-huh. Y por eso te decías al principio que está muy asociada a la discapacidad. Claro, porque así nace. Solo que ya el término en sí mismo, como abarca lo psico y lo motor, ya implica una ambigüedad, pero en el buen sentido ambigüedad, de partes que dialogan en realidad, que están incorporadas en lo que llamamos la estructura psicomotriz, que tiene que ver con la gestualidad, con la postura, con la palabra, con el movimiento, con lo que somos, porque realmente sin esa materialidad corpórea no hay existencia, ¿no? Tenemos que andar con este cuerpo y nos tiene que quedar cómodo. Claro, bueno, con el cuerpo integrado, ¿no? Claro, lo más con las integrado emociones posible. ¿Qué hacemos con esto? Digamos, ¿se puede trabajar, digamos, así? Vos sabés que hay una metáfora que a mí me gusta usar, que es que cuando vos vas a un negocio y ves esa remera que te encanta, ¿no? Y decís, es la que me encanta porque es el color que a mí me gusta, la textura, la tela. Pero resulta que te la probás y no te queda cómoda. Pero te la compras igual porque es esa ideal. Y andás después queriendo, no sé, abrazar a alguien y la remera te tira, te sentás y se te levanta. Bueno, cuando uno no está cómodo con el cuerpo, ahí hay que prestar atención porque la idea es que esté de nuestro lado, que no se nos distancie, que no se nos ponga ajeno. Claro, cuerpo integrado, ¿no? Es el podcast que son dos intentos de comenzar a comunicar, tal cual. Estaba escuchándolo en estos días y decías que te gusta nombrar como sutil a tu propuesta. Hablabas de la sutilidad y me interesó un poco ese concepto. Si nos querés compartir un poco. Tiene más un poco que ver con lo que plantea el texto de La Sombra respecto de que los enigmas del cuerpo es lo invisible. Porque esto que yo menciono como algo que te queda incómodo
y que no lo va a tratar la medicina con sus instrumentos, sino que el terapeuta lo que tiene que hacer ahí es acompañar a la persona a que se acerque a sí misma con herramientas específicas como la relajación terapéutica, el juego, las técnicas grafoplásticas, la literatura. A veces es desde los cuentos, es desde algo que encontramos ahí que se acerca. Y después las herramientas que utilizamos los psicomotricistas en nuestro propio camino de formación personal, que las incorporamos. Pero todo eso es sutil respecto de que no está tan a la vista. Hay que ir a buscarlo en capas. Y en eso, y son pruebas y son acercamientos, y es entender que el proceso es del otro. Que uno como terapeuta muestra la tela, la tijera, la herramienta para que se haga la remera a su medida. Estás abriendo camino en la comunicación, le veo pasta. Tiene como para armar no solo los podcasts, los materiales, sino la podemos hacer columnista acá de Perdiendo el Tiempo. Con todo gusto, sería un honor. Chicos, me tienen acá cuando quieran. Y bueno, y entonces, para cerrar, tengo una intriga. A ver. Que es, en este tránsito hacia lo adulto, sí, y a ver el cuerpo, porque no es muy normal. En general, la gente va al médico tal cual, y al psicólogo. Tal cual. En el medio, la relación de los dos es como que... hay muchas terapias alternativas. Hay muchas, o terapias alternativas, sí, pero desde una terapia de este estilo. Uh-huh. ¿Está atravesando el mito? ¿Estás derribando mitos o cuesta bastante? Cuesta, y hay algo, una pequeña, si se quiere, trampita en el nombre, en esto de nombrarlo como terapia psicocorporal, que no es que no corresponda, pero que si lo nombramos como terapia psicomotriz, se sigue uniendo con la discapacidad motora. Entonces es una manera de nombrarlo hasta que se haga quizás más conocida y le podamos dar el nombre que debe tener, que es terapia psicomotriz para adultos. Pero bueno, hay que difundirlo, comunicarlo. Claro. ¿Y ese nombre no se mezcla con expresión corporal? La expresión es otra cosa. corporal es otra disciplina, claro, porque tiene el foco puesto en el cuerpo que expresa. Y la psicomotricidad tiene el foco puesto en el cuerpo que recibe. Claro. Es otro paradigma. Le comentaba a Mati que, bueno, parte de la carrera que estoy estudiando, uno de los materiales que tuvimos que leer es sobre Daniel Kalmels, que entiendo que tiene bastante que ver también. Está muy bien nombrarlo, ha hecho mucho y hace. Pensaba esto como si la expresión corporal quizás es algo más del arte visual, como hacia afuera, y qué pasa con lo que es hacia adentro. Pero bueno, contanos vos más como esa diferencia o cómo lo ves. Mira, también voy a tratar de ir a ejemplos para que sea más gráfico. Cuando uno ve a una persona, su modo de habitar su cuerpo, su postura, su mirada, su gestualidad, ve como un mapa, un esquema, ¿no? Esto yo te veo a vos y veo cosas. Pero esto que vos sos hoy, que estás acá sentada, como nosotros también, tiene una historia. Y una historia que se fue gestando en el vínculo con los otros y las otras, que han sido significativos en nuestra vida y que han dejado huellas comunicacionales, matrices vinculares. Como esas matrices se generan previo al lenguaje, no tenemos recuerdo de esto. En parte previo al lenguaje, ¿no? De los 0 a los 2 años. Y uno de los modos de comunicar de un bebé es el llanto, porque no puede decir, che, mirá que tengo hambre a las 8, estaría bueno que me des de comer. Entonces, ese llanto, que es un mensaje que se emite con un cuerpo que se tensa, viene el adulto a responder a esa demanda con el alimento y es un cuerpo que se distiende. Y ese circuito tensión-distensión arma un circuito comunicacional que en la adultez sigue operando. Porque si no, no morderíamos los dientes de noche, no apretaríamos las manos en situaciones de tensión, no nos quedaríamos duros de la espalda y no sabemos por qué, porque la tensión se acumula hasta que colapsa. Y ahí hay que ayudar a recobrar el camino de la comunicación. Hasta le dio explicaciones a gran parte de lo que me sucede en esta etapa de mi vida. A canalizar las tensiones, entonces. Así que, bueno, entonces todo este proyecto está fresquito y acá está fresquito y está vivo. Debuta la difusión acá en radio, total, en DCN Radio. Sí, está así vivo y un poco la idea de hacer vivos tiene que ver con hacerle como un lugar a que lo vivo es contradictorio, lo vivo es ambiguo, lo vivo
cambia todo el tiempo y yo estoy a favor de eso. Por eso también la estructura del ciclo es improvisada, no hay un guión. Nosotros nos encontramos y empezamos a conversar confiando en que va a suceder el hecho. Y es verdad que los podcasts que son largos y con un relato muy bien construido, ¿no tiene guión? No tiene guión. Es hay que llevarla a dar examen. Espera, porque no tiene guión y tampoco tiene estructura que debería tener como casi todos, ¿viste? Sí. Ahí hay que darle... No, pero si escuchen, los que puedan escucharlo, es un relato muy bien construido, difícil de improvisar sin guión, digamos, ¿no? Y sin cortar. ¿Está grabado en una toma? En una toma. Dice una maestra con la que me reencontré, que es referente, Marina Marazzi, la voy a nombrar, que lo tengo corporizado, por eso sale así. Y es un gran elogio para mí. Bueno, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Y qué propuestas, además de los talleres, el ciclo Rizoma? Mañana, claro, ¿a qué hora? Mañana 18:30. Es un vivo de Instagram por @cuerpo_integrado. Después va a haber otros. En mayo vamos a conversar con un economista. Bueno. Ya es como una apuesta muy ambiciosa. Yo sí sé dónde el cuerpo me expresa la economía, digamos, eso está más claro. Digamos. A pensar el cuerpo claro. en estos tiempos, cómo impacta, y uno lo ve, o no lo vemos en la calle, posturas, ¿no? Que van cerrándose, sí. Cuerpos desprotegidos, desprovistos, bueno, vamos a charlar de eso con el economista, ya estará en redes. Y después algo que sí quiero... promocionar porque tiene que ver con la Asociación Argentina de Psicomotricidad, que es este taller que está el flyer, que vamos a hacer una propuesta a partir de luces y sombras, es vivencial, es para dentro del marco de la formación continua que los psicomotricistas tenemos, que es la formación personal corporal, que debe ser siempre porque con esta herramienta trabajamos, y eso va a ser el 18 de mayo. Y en la bio de la Asociación Argentina está toda la información del horario y el lugar. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias y éxitos en todo este emprendimiento comunicacional y de múltiples disciplinas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Bueno, nos visitó Vanessa Plenkovich, nos dejó pensando, digamos. Dejó mucho para trabajar en el cuerpo y en casa. Y nosotros vamos a escuchar un poco de música. Vamos a hacer una